Es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Son ya las 9:15 de la mañana y hay que continuar con más análisis en este último día del 2024. No podía ser de otra manera el tener que evaluar lo que ha pasado en el ámbito económico en el país. Importantísimo porque hay que ver cómo cerramos y cómo se proyecta este 2025. Nos acompaña ya el analista económico Jorge Calderón. Gracias por estar con nosotros en este cierre de año. Bienvenido, economista. Hola, ¿sí me escucha? Ahora sí, muy buenos días, querida Liz, Luis Antonio, un gusto saludarlos y estar aquí en WQ. El gusto es nuestro. Yo decía, hay que analizar lo que ha pasado en este 2024. Estamos ya cerrando prácticamente cuenta regresiva. ¿Y cómo cierra el país en materia económica? Ha sido un año complejo de decisiones vinculadas también con ese sector. ¿Cómo lo ve usted de manera general? Bueno, digamos que es un año mixto en algunos resultados para el presidente. Tampoco se puede esperar mucho de un periodo tan corto de gobierno y con muchas vicisitudes que han ocurrido. No veremos alguna de ellas. Tú lo mencionabas al comienzo, un riesgo país que no baja, que ya hay temas estructurales que no le permiten descender. Está en una barrera de los 1.208 puntos aproximadamente. Una crisis energética que le pasó doble factura en una primera parte del año y la segunda que fue mucho más prolongada y que recién para la parte residencial se inició hace poco más de unos 10 días y el sector industrial que todavía lo tiene y que de alguna manera esperamos desde el 2 de enero, como se ha anunciado, podría estar con el fluido eléctrico normalizado en ese sentido. Pero una crisis de inseguridad que le ha pasado factura en lo económico porque hay sectores que todavía no despegan justamente por esa situación y con un conjunto de leyes económico urgentes que han sido aprobadas que si bien son positivas en los resultados que se espera, mucho depende del contexto para que puedan generar un impulso. Una de ellas es el sector turístico, otra la del empleo juvenil. Yo creo que ahí esperemos se sienten bases. Tenemos un 2025 que va a ser un año electoral y que de alguna manera eso supedita ciertas pausas en inversiones, en cautela que van a tener los inversionistas de cara a qué decisiones el electorado va a tomar con respecto a quienes podrían estar en una segunda vuelta y quién terminaría siendo el presidente en el próximo periodo del Ejecutivo. Ahora, pero con estas subidas y bajadas, con estas decisiones, ¿se ha fortalecido la dolarización? Mira, el gobierno, más allá de lo que pasó en campaña, que en algún momento el presidente anunció que también haría uso de las reservas, decidió fortalecerlas y las mismas ya están por los 8.800 millones de dólares, algo positivo para la dolarización porque recordemos, puede sonar muy bonito y esto siempre que hay que recordar a la ciudadanía, no, tomemos dinero de las reservas que están financiando a otros países. La reserva es algo que está administrado por el Banco Central, no le pertenece como tal al Banco Central, son los depósitos, son los fondos de los gobiernos provinciales, de todos los gobiernos seccionales. Entonces, más allá y que suene bonito y tomarlo y meterlo en la economía, hay que ser muy cauto porque ese es el dinero de todos y es fundamental para la dolarización. Yo creo que se han hecho esfuerzos en ese sentido, en el tema de reservas. Yo creo que hay compromisos que tiene que el gobierno, en aras de fortalecer la dolarización, atender y uno de ellos es la seguridad social, porque ahí tenemos un tema importante en ese sentido. Otros son las cooperativas que también tienen un serio problema en temas de recuperación de cartera y son parte del sistema financiero, pilar de la dolarización. Y otro, ir buscando cómo sanear el endeudamiento, porque de alguna manera son aspectos que han fortalecido la dolarización en estos años, más allá de que el gobierno tiene que hacer tareas como seguir atrayendo inversión extranjera. Realmente son resultados paupérrimos los de este año, que estaría bordeando los 400 millones de dólares, y eso es fundamental porque no tenemos capacidad de emitir dinero y tenemos que atraerlo. Hay que seguir apuntalando las exportaciones, diversificar la oferta exportable. Entonces, que hemos tenido avances importantes. Hay un saldo favorable comercial de 5.000 millones a octubre de este año. Obviamente hay que tener presente y analizarlo profundamente de que más allá de que sí hemos vendido más en exportaciones no tradicionales y no petroleras, es también que han bajado las importaciones. Pero en todo caso, yo creo que la dolarización este año ha podido lograr pasar, ya se acerca a sus 25 años en enero 9 y de alguna manera hay que seguir fortaleciendo con decisiones óptimas de largo plazo.
Ahora, pero usted bien señalaba, ha habido un aumento de las reservas internacionales, el presidente decía que hay un récord de ventas y de depósitos, también ha habido un récord, decía el director del Servicio de Rentas Internas, en recaudación tributaria. Y en ese sentido, claro, producto de impuestos que se mantuvieron a lo largo de este 2024, pero muchos de ellos ya no los vamos a tener en el 2025. El presidente ha dicho que no va a haber una reforma tributaria el próximo año, quizás será en el primer semestre. ¿Usted cree que podamos permanecer un año sin una reforma de ese tipo, o más bien es algo que esbozó el presidente producto de una campaña electoral? Mira, tú has mencionado un tema importante, la recaudación tributaria, y antes de contestar la pregunta de fondo, desglosemos esa recaudación tributaria. En efecto, son 18.000 millones de dólares que se ha recaudado al corte de enero, al corte de noviembre, según el Servicio de Rentas Internas, casi un 15% más de lo recaudado en el 2023 a noviembre. Pero, tú bien lo señalabas, se debe en gran medida a autorretenciones, se debe a contribuciones temporales que fueron aprobadas anteriormente, y un aspecto fundamental es el incremento del IVA que rigió desde el 1 de abril. Hagamos un cálculo, y si supongamos por un momento que el IVA se hubiese mantenido en el 12%, a noviembre la recaudación tributaria apenas hubiese sido 475 millones de dólares menos de lo esperado. Entonces, realmente la recaudación es más por un asunto de puntos que se subió del 12 al 15%, más allá de que la economía se haya dinamizado en realidad en términos de ventas, porque estas han sido afectadas. Incluso se muestra baja de las ventas, baja del consumo en los últimos meses. Hubo un ligero repunte en noviembre por todo este tema de festividades que ya se aproximan, y diciembre sin duda que es un mes bastante comercial. Pero la recaudación del IVA, si la hubiésemos mantenido el 12%, es casi 500 millones de dólares menos a noviembre de este año comparado con el año pasado. Ahora bien, la pregunta de fondo que tú decías, la reforma tributaria, es evidente que el gobierno no alcanzó a hacerla en este año, ya no tenía muchos dilemas que atender, y una subida de impuestos no es lo más bienvenido en una situación de crisis energética que provocó que muchas empresas ajusten sus presupuestos, que tengan caída de las ventas, entre otras cosas. La época de campaña no va a ser un buen momento tampoco para una reforma tributaria que tradicionalmente buscan es subir impuestos, porque hay una necesidad de ingresos, porque a pesar de las autorretenciones, de la subida del IVA, de todos los impuestos de renta anticipados, etcétera, y la remisión tributaria, a pesar de eso, el gobierno termina con iguales atrasos que el del año pasado, por cerca de 5.000 millones de dólares con los proveedores. Es decir, por más ingresos adicionales que tuvo, no le alcanzó todavía para atender todas las necesidades con sus proveedores y el aparataje estatal. Es claro que va a necesitar más recursos, una reforma tributaria le vendría bien, causa cierta inseguridad porque no hay reglas claras, pero no la veo que la haga por lo menos hasta que pase, si digamos que fuera reelecto, se llega a posicionar en mayo, y ahí piensa en una reforma tributaria, en tanto en cuanto también tenga un bloque legislativo que lo apoye y pueda dar paso en el legislativo por una aprobación de la misma. Y aunque el panorama es incierto por ahora, hasta llegar a las urnas y saber quién regirá el país durante los próximos 4 años, este gobierno podría dejar encaminado también algo que sonaba muy ambicioso y quizás para muchos muy difícil de concretar, y es delinear una reforma tributaria que no tenga que ser cambiada cada año, sino que tenga una permanencia, pues incluso se hablaba de 2 décadas. Eso es aspirable, y el ministro de Economía lo mencionó, y eso justamente también te lo decía hace un momento, que reformas de este tipo cada año o con tanta frecuencia generan inseguridad, generan intranquilidad, generan pausas, porque cambias el esquema o las reglas que la gente quiere o los empresarios quieren, no solo los locales, los extranjeros también. Ojalá podamos llegar a un escenario de tener una reforma tributaria que dure las 2 décadas. Yo creo que con una década podemos estar tranquilos en ese sentido, porque siempre obviamente la dinámica internacional, la dinámica local altera los objetivos que un gobierno pueda plantearse, y es preciso siempre hacer estas revisiones. Pero yo creo que la reforma tributaria debe buscar racionalizar la cantidad de impuestos que existen en el país, buscar que a mi criterio reducir impuestos sería provechoso. Yo creo que más allá de pensar en subir tasas impositivas, podemos conseguir más recaudación bajando impuestos, y un ejemplo de ello es cuando son los feriados nacionales y que baja el IVA del 15 al 8%. La dinámica comercial se incrementa y eso genera mayor consumo. Entonces debemos dejar de pensar que subiendo más impuestos voy a recaudar más. Uno puede creer que sí, que sucede a primera vista, pero como te decía al comienzo de nuestra conversación, Liz, si yo quito los 3 puntos y me mantengo el 12, la recaudación tributaria con respecto al IVA disminuyó
$475 millones al mes de noviembre, si es que el IVA se hubiese mantenido al 12%, lo que te deja ver lo recesivo que son los incrementos de impuestos. Tal vez pensar en un impuesto a la renta flat, es decir, tasa única, como existe en otros países, bueno, pero son cuestiones que hay que pensarlas, que tiene que conversarse con los distintos actores para poder garantizar que sea consensual y que realmente la misma perdure el mayor tiempo posible. Eso generaría estabilidad y atracción de la inversión extranjera. Pero que también es también que se logre lo que algunos candidatos ya han comenzado a decir, y es que se puede disminuir el IVA, si es que son presidentes, van a bajarlo hasta llegar a un 8%, por ejemplo. ¿Demagogia o realmente puede ser una medida aplicable dadas las condiciones del país? Mira, puede ser una medida aplicable, pero la misma tiene que ser la paulatina. Yo quisiera que sea al primer día, tal vez, pero obviamente hay un flujo de ingresos atado a un flujo de gastos, y tampoco puedes estabilizar la economía de un momento a otro con ese tipo de medidas. Podría tal vez plantearse alguna reducción paulatina, de tal manera que llegue después de cierto tiempo, 3, 4 años, ya dependerá un poco del análisis que se realice, a bajar la tasa del IVA al 10, al 8%, buscar paulatinamente otros ingresos que compensen esa reducción hasta que las cuentas se equiparen, porque tampoco, y eso hay que ser también objetivo, no es porque yo baje el 15 al 8%, la gente enseguida se va a lanzar a consumir, tampoco sucede eso. Es un tema de que hasta que la gente reaccione en lo que economía se llama expectativas. Entonces, pero tengo que ir haciendo esa planificación. No habrá resultados en el corto plazo, serán de mediano y largo plazo, pero sí tiene que ser algo que pueda ser analizado y discutido. Los candidatos prometen mucho, realmente si uno revisa sus planes de trabajo, como todas las ocasiones, hay un baratillo de ofertas, y hay que preguntarnos, y la ciudadanía ahí sí tiene que hacer un examen de conciencia, es cómo lo va a hacer, cómo lo va a financiar, cómo lo va a lograr. Suena muy bonito, bajar el IVA, por supuesto, subir los bonos, crear tantos puestos de trabajo que sabemos que son necesarios, pero ¿cómo lo va a hacer? El gobierno como tal no tiene recursos suficientes para obra pública, porque incluso la variable de ajuste desde los gobiernos del presidente Moreno, pasando por el de Lasso y el actual presidente Noboa, la variable de ajuste ha sido el plan anual de inversiones, es decir, la inversión pública. Por ahí han bajado el gasto para tratar de reducir o contener el déficit. Entonces, necesitas el sector privado a través de alianzas en las cuales potencia, apoye. El tema energético sería fundamental que sea discutido a profundidad. Todos dicen que tienen soluciones, ojalá sea así, pero yo creo que ante toda esta crisis energética que atravesamos, existen oportunidades, porque es de una vez por todas, si no queremos volver a pasar lo mismo, hacer un verdadero cambio en la matriz energética, diversificar nuestra oferta y producción de energía, como lo hizo Colombia, que la apostó a la energía térmica, lo hizo Perú, en la energía a través de la generación de gas, y cambiando también las reglas en la Constitución. Ojalá eso se plantee y se discuta en los planes de trabajo de los candidatos, y obviamente la ciudadanía lo sepa analizar. Ahora, el presidente anunciaba hace unos días atrás que iba el próximo año pues también a darse paso a una mayor inversión pública, que se iban a destinar más recursos. ¿De dónde pueden provenir esos recursos? Bueno, tiene que ser ajustes en muchas cuentas fiscales, sin duda. Hay un presupuesto del Estado que ronda los 35.000 millones de dólares. Obviamente, aumentar en este caso las partidas para inversión pública significa que a otro segmento le quite, ya serán temas de coste de oportunidad que decía realizar. Habrá que ver si accede a endeudamiento externo que le permita justamente financiar esa obra pública. Hay créditos en las multilaterales que le permite hacer inversión en temas energéticos, por ahí puede ser una vía, las alianzas públicos-privadas que puedan generarse para atraer. Hay esfuerzos para atraer inversiones hacia el sector petrolero, hacia el sector minero. Ojalá puedan darse, eso generará recursos importantes. Es decir, si es propiamente el tema del gasto público, lo veo muy difícil, porque es una camisa de fuerza que tiene el presupuesto del Estado, y que obviamente poner a uno significa quitarle a otro. Hay, como lo comentaba hace un momento, hay cerca de 5.000 millones de dólares en atrasos que va a cerrar el Ejecutivo en pagos a proveedores, y son ellos los que permiten hacer la obra pública también en cierta medida. Entonces, son aspectos que hay que tener presente. Sin duda, el gasto público es algo que motiva o dinamiza
dinamiza la economía, crea puestos de trabajo y es hasta cierto punto necesario. ¿Y por qué digo hasta cierto punto? Porque tampoco la economía de un país, si recuerdas lo que pasó hace 10 años, puede estar supeditada a todo a que sea el Estado lo único que invierta o que gaste, porque ¿qué pasa cuando no tiene dineros? Ocurre lo que nos pasó por el 2016 cuando cayó el petróleo, los atrasos con los proveedores aumentaron, entre otras cosas, y es importante que exista esa buena combinación con el sector privado para que se apoye y esa obra pública pueda darse. Ahora, yo le preguntaba eso también porque ¿qué pasó con el endeudamiento en el 2024 y cómo se proyecta esa necesidad de financiamiento que nos lleva a aumentar esa deuda para el 2025? Bueno, el endeudamiento está cerrando con las mismas cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, cerca del 58% del PIB. Si nosotros tenemos un PIB de aproximadamente 122 mil millones de dólares, que es lo que se espera cerrar este 2024, un 58%, estamos hablando de cerca de 72, 74 mil millones de dólares en deuda, es decir, toda pública, privada, externa, interna, etcétera. Entonces, obviamente el riesgo país, que anda por los 1.200 puntos, no le posibilita al Ecuador salir a los mercados internacionales. Tiene que seguir buscando endeudamiento a través de organismos multilaterales. Y ahí la relación con el Fondo Monetario seguirá siendo vital en virtud de que cumpla con los compromisos que adquirió a partir de la última firma del acuerdo que realizó. Y ya obtuvimos un segundo desembolso y ese cumplimiento de los compromisos ayudará a que existan desembolsos o acceso a créditos de otros organismos, sea el Fondo Latinoamericano de Reserva, sea el Banco Mundial, sea la Corporación de Fomento, entre otros, y yo creo que eso le va a ayudar a tener recursos que probablemente borden entre 10.000 a 12.000 millones de dólares para el próximo año, teniendo presente lo que ya se decía hace algunos años atrás, que entre el 25 y el 26 empiezan los pagos de capital de la deuda, y ahí viene justamente la parte pesada. Lo que hemos venido pagando en gran parte son los intereses. Ahorita toca pagar las amortizaciones del capital, es decir, pagar esa parte fuerte de la deuda, y sin duda es una balanza difícil porque, como tú decías hace un momento, quiere por un lado aumentar el gasto público, pero por otro lado tiene que pagar más por deuda. Es una combinación bastante complicada o un balance bastante complicado de lograr. Ahora, ¿cómo se proyecta el escenario también para dos campos? Uno, la producción petrolera, que es un desafío, un reto incrementarla también, sobre todo cuando nuestra economía se sostiene en gran parte, ¿no? por ese ingreso. Y dos, también la minería. Para ese sector hay grandes expectativas de contar en el 2025 con un catastro minero, el hecho de que se pueda permitir más inversión privada también en ese sentido. ¿Usted cómo lo ve, economista? Bueno, el sector petrolero sigue en un terrible trance. Lamentablemente la producción ha venido disminuyendo, no logra despegar, falta de inversiones público-privadas en ese sentido que apuntalen ese sector. Hemos estado en algunos días de este año por debajo de los 400.000 barriles diarios de producción, que es terrible. El precio no está nada mal, por así decirlo. En promedio estaba entre los 74, 76 dólares a lo largo de todo el año, con algunos picos por encima de los 80, 85. Recordemos que nuestro crudo en el presupuesto estuvo en 65 dólares aproximadamente aprobado. De alguna manera estuvimos ahí con las justas, por así decirlo, en términos de ingresos petroleros, pero no estamos aprovechando todo el potencial petrolero que tiene el país en términos de reservas probadas, y yo creo que ahí es importante el impulso a la inversión en ese sector, especialmente carácter privado, para explotar tal vez pozos que ya estén en una madurez importante, ver los aspectos relacionados a nuevas licitaciones de bloques. El tema del 2023 de la consulta popular le generó una estocada importante al sector petrolero y a todos los sectores, y por eso también la inversión está muy cautelosa, porque con las decisiones que se tomó con respecto al bloque ITT, el Ishipingo, Tiputini y Tambococha, ya de dejar de explotarlo, obviamente eso genera preocupación a otros inversores de que pueda pasar en una próxima ocasión con cualquier otra actividad o incluso con otros bloques petroleros. Entonces, invertir en campos petroleros es una inversión cuantiosa, importante. Solo desmantelarlo ya se ha dicho que podría estar entre 600 a 1.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Y el gobierno, que incluso, recordemos que el presidente estuvo de acuerdo con el cierre por temas políticos, sin duda, en la campaña electoral, después, ¿qué hizo? No hizo un cierre inmediato, definitivo, que era lo que esperaban los conservacionistas, sino que ha hecho un cierre paulatino porque sabe los problemas de ingresos que tiene y la necesidad de tener esos recursos. Ahora bien, el sector minero es otro sector que ha generado importante despegue
despegue en los últimos 5 años. Recordemos que parte del crecimiento de la inversión extranjera en los años entre el 2018 y 2021, que estuvo cerca de los $1.000 millones o superando esa cifra, era porque las minas estaban en un momento de explotación y de construcción y diseño. Entonces, obviamente, eso genera recursos. Ahora, la inversión extranjera está baja, pero ya está la compensación, por así decirlo, en aumento de las exportaciones mineras, que estarían bordeando los $2.900 millones hasta octubre, según las cifras del Banco Central. Es decir, hay que seguir impulsando el sector minero, el sector petrolero de las inversiones. Uno puede decir, sí, la contaminación, y yo creo que es una preocupación válida, es una preocupación importante, pero yo creo que más daño nos hace las actividades ilegales, como las minas, en contaminación de ríos, en contaminación de espacios acuíferos, terrenos, entre otras cosas, que la actividad privada. No estoy diciendo con esto que no va a haber un riesgo, lo hay, pero las licencias ambientales, las certificaciones que puedan tener las empresas internacionales, etcétera, nos podrían dar garantías de que ese impacto sea el menor posible con la naturaleza, pero tenemos que, como país, aprovechar esos recursos naturales, dada justamente la estrechez de liquidez que tenemos. Ahora, ¿hacia dónde nos llevará quizás el tener que dar cumplimiento a un plan que fue presentado al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles serán quizás las decisiones más complejas que puedan tener un costo político que el gobierno que tendrá que implementar para poder retribuir esos desembolsos que obtenemos del FMI? Mira, creo que el presidente tuvo mucha fortuna con respecto a dos aspectos que usualmente el Fondo Monetario suele pedir. Recordemos que el FMI, no importa el país que sea, siempre te pide dos cosas: suba ingresos, baje gastos. Y el lado de los ingresos, normalmente subir los impuestos, y por el lado de los gastos reduzca el tema de los subsidios, especialmente de los combustibles. Y el presidente, con fortuna, logró hacerlo. Tuvo ese suceso en el mes de enero de este año con un canal de televisión, como lo sabemos, y de alguna forma se fue como que el pretexto perfecto, por así decirlo, para subir el IVA del 12 al 15% en aras de combatir la inseguridad. Y lo logró, la gente estuvo de acuerdo, más allá del impacto que lo hemos dicho recesivo en temas de consumo, la ciudadanía de un apoyo. Si eso pasaba años atrás, tenías al país siendo incendiado, pero hubo una causa común que de alguna forma le permitió hacerlo. Y la segunda, el tema de los combustibles. Ha ido reduciendo los subsidios, liberalizando los precios, y obviamente continuó con una política de gobiernos anteriores, pero tuvo la firmeza en lograrlo, y eso ha ayudado bastante a cumplir con los compromisos. Pero sin duda no es todo lo que como país nos comprometimos. Un tema es manejo de la deuda, otro tema es justamente ir racionalizando el gasto público, especialmente en el tamaño del Estado, ampliar ciertos bonos o beneficios sociales. Uno puede decir, sí, pero es aumento del gasto. Bueno, es la nueva conducta del Fondo Monetario de impulsar ese tema social. Yo creo que va a ser fundamental que el gobierno cumpla con los compromisos, lo decíamos hace un momento, para poder garantizar no solo los 2 desembolsos que faltan del Fondo Monetario, sino también garantizar acceso a desembolsos de otros organismos multilaterales, y en algún momento ya el riesgo país pueda estar en un nivel aceptable que le permita acceder a mercados internacionales. ¿Va a crecer la economía ecuatoriana en el 2025? ¿Cuál va a ser la relación con cómo estamos cerrando ese tan bajo porcentaje de crecimiento? Mira, es una muy buena pregunta. El gobierno, yo creo que es bastante optimista todavía en decir que la economía va a crecer en 0.9% este año. Pero ya en algunos meses, ya por marzo, ya veremos realmente las cifras de cierre del país. Yo creo que la economía sí podría tener un crecimiento nulo o incluso tener una caída, porque de alguna manera falta contabilizar, aunque ya hay ciertas premisas del impacto de la crisis energética, y yo creo que hay factores que no se han endemizado del todo. Ahora bien, el gobierno espera para el próximo año un crecimiento también bastante bajo, del 1 al 2%, en gran medida será parte de este efecto rebote que usualmente suele existir en las economías cuando estas han decrecido o han crecido muy poco o nulos en su crecimiento. En todo caso, yo creo que los primeros 6 meses el país va a estar en un tema o 4 meses, hasta la segunda vuelta va a estar en un tema de pausas, de ver qué sucede, y eso los inversionistas también lo detectan. Es decir, los inversionistas van a estar muy cautos en decir, bueno,
veremos quiénes pasan a la segunda vuelta y ya habrá cierta claridad. Recordemos los efectos Moreno y los efectos Lasso. Cuando ganó Moreno, el riesgo país subió porque se pensó que iba a ser una continuidad de las políticas del presidente Correa, dado que venía del mismo partido. Ya después hubo un cambio sin duda en el timonel. Cuando ganó Lasso, ¿qué pasó? El riesgo país bajó, hubo cierta sensación de que venían inversiones, una percepción de mejoría, que se fue diluyendo de cierta manera por la falta de accionar político del presidente Lasso durante su gobierno. Y con el presidente Noboa, que es alguien percibido como cercano a los mercados, cercano a cierta apertura, a la apertura comercial, si llegase a ganar en segunda vuelta, yo creo que habría cierta tranquilidad porque obviamente se espera que sea un gobierno que termine los 4 años. Pero también va a depender mucho de qué pasa en el legislativo, porque recordemos que esa simbiosis entre ejecutivo y legislativo ha sido resquebrajada, se ha resquebrajado en los últimos años. Es decir, no ha durado mucho esa estabilidad, y más allá de que se espere crecimiento económico, que es válido y necesario, y la inversión, la gente o los inversionistas lo que van a esperar es que exista esa estabilidad en la relación ejecutivo-legislativo, porque ahí van a pasar las leyes, van a pasar la reforma tributaria, va a pasar todo lo que necesite pasarse para poder alentar al país. Y en este sentido, si el presidente no tuviese una mayoría que le permita conseguir viabilidad, veremos justamente 4 años de mucha desazón entre estas dos poderes del Estado, y obviamente eso seguirá demorando procesos de inversión o de reformas o cambios que se necesitan en el país. Y difícil predecirlo, al menos en lo que lleve los primeros meses del año, mientras esté el país inmerso en este proceso político electoral de cara a saber quién nos va a gobernar durante los próximos 4 años. Quiero agradecerle, economista, el tiempo dado hoy para el análisis aquí en WQ Noticias, el aporte durante este 2024, también con su opinión, su criterio tan claro, y desearle que tenga un bendecido y feliz año junto a su familia. Muchísimas gracias, Liz, por la invitación, y de igual manera mis mejores deseos para este 2025 en aras de que sea un gran año para todos. Amén, que así sea para todos. Son las 9:41 de la mañana. Antes de ir a una pausa, quiero contarles que el momento de evolucionar es ahora. El futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso, Telconet Latam brinda soluciones tecnológicas que están basadas en innovación e inteligencia artificial. Pueden visitarlos en www.telconet.es, ingresar a sus redes, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y X. Así que con esta recomendación, vamos a una pausa y regresamos.